Bienvenidos al podcast de Guerra del Clima. Soy Nicolás Cerone, estoy en La Plata y les voy a estar hablando de la geoingeniería, que es la manipulación intencional del clima, que es algo que ocurre en todo el mundo y en Argentina también, y es algo que viene pasando hace mucho tiempo. Este es un tema que todos deberíamos saber que está ocurriendo, pero no es de público conocimiento porque obviamente los que lo hacen no quieren que la gente lo sepa. Entonces se encargan de censurar esta información, pero yo voy a estar hablando de cómo es que manipulan nuestro clima y es importante que entendamos esto para poder despertar en muchos sentidos. No solamente enterarnos que nuestro clima no es natural hace mucho tiempo, sino que tenemos que despertarnos en muchos sentidos en cuanto a el estado en el que se encuentra la humanidad, así en general. Eh, Básicamente, este grupo que se encarga de modificar el clima se encarga de mantener a la humanidad en un estado de adormecimiento, de no entender qué pasa, en un estado de ilusión. Básicamente, el Truman Show en la realidad. Y en el Truman Show, nosotros, spoiler, pero al final de la película, podemos ver que el personaje principal empieza a cuestionarse cosas en el mundo en el que se encuentra y al final de la película se encuentra con que las nubes son de mentira. Básicamente toca la pared que está en el fondo de este teatro, que es nuestro mundo en este momento, y se da cuenta de que las nubes son falsas. Bueno, resulta que sí, las nubes son falsas en el sentido de que las nubes las producen artificialmente con las emisiones de vapor de agua de las torres de enfriamiento que tenés en la central eléctrica de tu ciudad, probablemente. Es así de sencillo para entender el tema de que el vapor de agua, cuando sube, después baja. Es decir, vos si querés podés inundar una ciudad, que es lo que pasó acá en La Plata, mi ciudad, en 2013, 2 de abril. Vos si querés inundar una ciudad, tenés que producir cantidades enormes de vapor de agua que después caigan como lluvia. No es algo difícil de entender, pero obviamente es una información que casi nadie sabe. Pero la realidad es que esto está pasando todos los días. Es decir, el ciclo natural del agua, viste que nos enseñan en la escuela, en la primaria, que el agua se evapora lentamente de los océanos y después forman las nubes que después caen como lluvia. Pero bueno, hoy en día eso no está pasando. Y el motivo por el cual eso no pasa tiene que ver con la industrialización, la contaminación. Esto es algo que ya está probado por Daniel Rosenfeld, lo estudió. Pueden investigar sobre esto. Y nosotros podemos ver en el día a día que si no fuera por estas emisiones de vapor de agua artificiales, ¿no? Con las torres de enfriamiento, si no fuera por eso, no llovería. Eso es básicamente lo que hay que entender. Y esto no es una teoría, sino que se puede probar a través de imágenes satelitales. Vos ves que estas emisiones de las centrales eléctricas son explosiones de vapor circular, que las ves en las imágenes satelitales, que después son las que terminan provocando la lluvia. Y si no fuera por esas emisiones de vapor de agua, no llovería. Eso es literalmente lo que pasa en todo el mundo todos los días. Esto significa que los meteorólogos nos están mintiendo. Los de fenómenos en TN saben que está pasando esto, porque es imposible que no sepan. Si vos ves en imágenes satelitales que de una central eléctrica sale vapor de agua en cantidades enormes y después llueve, ¿cómo no vas a hacer esa conexión de que esas explosiones de vapor de agua no son algo natural? Vos te das cuenta cuál es la diferencia entre una evaporación natural del océano y una evaporación artificial. Eso se ve claro la diferencia. Estas explosiones de vapor de agua salen de la tierra, de la provincia. O sea, vos ves el mapa, Argentina, se supone que la evaporación tendría que venir de los océanos, evaporación lenta, ¿no?
Eso no es lo que pasa en la realidad. Y la gente no tiene idea de que está pasando esto y es muy grave y es la prueba de que como humanidad estamos adormecidos, como digo, en muchos aspectos, pero en este caso se ve muy claro qué es lo que está pasando. En mi propia ciudad tengo la refinería, las centrales eléctricas, acá la podés ver cuando nosotros tenemos el bosque, podés verlo, ¿no? Que estas torres de enfriamiento definitivamente están modificando nuestro clima. Y esto no es ninguna teoría. Lo que pasa es que a muchos les cuesta aceptarlo porque nunca se lo cuestionaron. A mí me resultó un shock bárbaro entender esto. Y por eso, el mensaje principal de este proyecto tiene que ver con hacer que la gente entienda eso. Que algo tan sencillo como ir a la central eléctrica de tu ciudad te puede cambiar completamente la perspectiva del mundo. Porque vos entendés que nuestro clima no es natural y que están manteniendo esto a escondidas nuestras. Y a su vez entendés que las inundaciones, cualquier inundación destructiva que ocurre, que cada tanto vemos en las noticias, estas inundaciones que hay, que tienen el costo de vidas y costo económico también para el país, y después tienen que hacer todos los proyectos para reconstruir una ciudad, que eso es un montón de plata, y tenemos que entender que todo eso es intencional y que no son fenómenos naturales. Eso no es la madre naturaleza. Pero en los medios masivos, generalmente cuando querés encontrar una explicación para esto, te dicen que es un fenómeno natural y que lo causamos nosotros con el cambio climático. Esa es la explicación que por lo general dan en los medios. Pero la realidad es que estos eventos destructivos no podrían ocurrir sin una intencionalidad detrás, sin esta emisión de vapor de agua de las torres de enfriamiento. Y a su vez tenemos otros dos elementos importantes en la geoingeniería, que son las llamadas estelas químicas y los radares. Las estelas químicas son esas líneas blancas que hay en el cielo, que obviamente no es vapor de agua, porque vos haces un análisis de agua y de la lluvia y podés ver que tiene metales pesados, entre otras cosas. Y después tenés los radares que se encargan de, digamos, manipular estas masas de nubes que ahora están cargadas con metales, te permiten manipularlas. Entonces, así es como se producen las supertormentas que tenemos hoy en día. Esto es algo que los meteorólogos no hablan en absoluto, pero saben que está pasando esto. Entonces, es muy sencillo entender cómo es que ocurre esta manipulación del clima. Hay a veces resistencia para entender esto porque, por ejemplo, una cosa que me dicen seguido es que no puede ser que las torres de enfriamiento produzcan la cantidad tan grande de agua como para provocar una inundación. Y la realidad es que los números sí dan perfectamente. Esto vos podés buscar cuál es la capacidad máxima de evaporación de una torre de enfriamiento y hacés la cuenta y sí, eh, en un minuto pueden evaporar miles de litros. Y esto es una información que está públicamente. O sea, vos podés buscar, por ejemplo, una central eléctrica, qué capacidad tiene para una torre de enfriamiento. Esto es algo que varía según la capacidad de cada una, pero hay un estimativo que siempre se encuentra dentro de los miles. Obviamente vos podés tener menos y obviamente después hay una capacidad máxima. Y resulta que desde el punto de vista de los números sí cierran, así que es algo que la única el único motivo por el cual cuesta aceptarlo es que nunca te lo preguntaste, básicamente. Y entender esto te hace entender, por un lado, que todas las catástrofes que hay climáticas son intencionales, con una intención de destruir, y a su vez te hace entender otra cosa que tiene que ver con que el ciclo del agua natural se encuentra dañado, colapsado. Entonces tienen que estar evaporando agua en las torres de enfriamiento para que llueva. ¿Y por qué hacen esto? Para que la gente no se entere de cómo está la situación de grave.
para que la gente siga en el sistema haciendo lo que hace siempre, trabajar, consumir y no se entere que nuestro clima natural se encuentra dañado. Es decir, que si dejan de emitir este vapor de agua en las torres de enfriamiento, no va a llover. Eso es lo que la gente tiene que entender y eso es lo que te demuestra que el calentamiento global es real. ¿Me entendés? Que el cambio climático, calentamiento global, es real porque si no, no tendrían que estar haciendo esta emisión de vapor de agua solo para que llueva. Así que esto es algo que se puede probar tanto en persona, vos podés ir a la central eléctrica de tu ciudad y también lo podés probar con las imágenes satelitales y de radar. Entonces, despertar a esta realidad, obviamente que para mí fue un shock, porque nunca se me había ocurrido pensar que nuestro clima no era natural, y la verdad es que desde que nací siempre fue así de antinatural. Yo tengo 25 años y que yo sepa, esta operación de geoingeniería ocurrió durante toda mi vida. Y, y por otro lado, mi trayectoria, ¿no? En cuanto a conocer esta verdad, primero me cuestioné otros aspectos del sistema, pero cuando me encontré con el tema de la geoingeniería, lo primero que me encontré fue con las estelas químicas. Es decir, yo cuando entré en el tema este de la geoingeniería no escuché nada de las emisiones de vapor de agua. Este es un tema que dentro de la gente que está al tanto de la geoingeniería, pocos saben esto del vapor de agua, que en realidad es el principal elemento de la geoingeniería. Y básicamente al principio me enteré de este tema de las estelas químicas, que obviamente es gravísimo lo que está pasando, porque tiene un efecto también muy nocivo para nuestra salud. Cuando vos analizás los componentes que están presentes en las estelas químicas, es grave para el ambiente, para nuestra salud, distintos efectos tiene. Entonces, eso al principio era el principal enfoque de mi proyecto, Guerra del Clima, que al principio mi proyecto justamente se llamaba Chemtrails La Plata, es decir, estelas químicas de La Plata. Pero después le cambié el nombre cuando me encontré con esta otra información en un canal de YouTube llamado Weather World 101, 101. Y en este canal de YouTube justamente hablaba de esta nueva información para mí, que fue las emisiones de vapor de agua de las torres de enfriamiento. Yo de eso no tenía idea y no había escuchado nunca de ese tema, pero cuando vi la evidencia que presentaba, no podía negar que estaba ocurriendo. Era muy contundente. O sea, esta persona cada vez que tenía estas tormentas destructivas, principalmente en Estados Unidos, documentaba cómo hacían estas tormentas y podía registrar en el mapa estas emisiones de vapor de agua que provenían de torres de enfriamiento de centrales eléctricas y se veía muy claro la intencionalidad detrás de estos eventos destructivos. Entonces, al encontrarme con esta información completamente nueva, me cambió mucho la perspectiva de lo que es la geoingeniería y me hizo entender que el problema es todavía más grande, más estructural, digamos. Entonces, ahí le cambié el nombre a este proyecto y le puse Guerra del Clima, que es una traducción de Weather War. Y entonces, ahora no me enfoco solamente en las estelas químicas, que a su vez las estelas químicas es un tema que cuesta bastante transmitirlo porque ya la palabra chemtrails está muy cargada con connotaciones negativas asociadas a teoría de la conspiración y demás, que obviamente todo esto es intencional para que no se pueda hablar de este tema, pero básicamente le cambié el nombre también por eso, a Guerra del Clima, y este proyecto lo empecé alrededor de hace un año, en septiembre de 2024, y justamente cambió mucho
mi forma de verlo al enterarme de este nuevo elemento. Entonces yo ahora me encuentro tratando de transmitir esta nueva información y no es nada fácil porque dentro de los medios alternativos, entre comillas, medios alternativos, porque sabemos que los medios alternativos están infiltrados y hay mucha disidencia controlada, como le dicen. Eso lo sabemos y cuando yo me encuentro tratando de compartir esta información, no es bien recibida porque es muy distinta a lo que vienen escuchando y ya me pasó de querer compartírselo a activistas en Argentina como Marcos Mecineo, Cielos Limpios, Clama, y la verdad que no hubo caso y uno pensaría que esta información les debería interesar porque ellos son activistas contra la geoingeniería. Sin embargo, cero, cero, cero. Así que, por ejemplo, queda muy claro que yo subí un video en, en mi Instagram donde estoy yendo a las centrales eléctricas que tenemos acá en La Plata y en Berisso y Ensenada y la refinería de YPF y la petroquímica, todo esto que está todo junto. Y en el video que subí explico que estas torres de enfriamiento están modificando nuestro clima y lo hacen especialmente a la noche, muchas veces para que sea más disimulado. Pero yo fui al bosque y pude hacer este video. Y recibí un comentario justamente de Cielos Limpios, que es una cuenta de activismo de Argentina contra la geoingeniería, que lo principal de lo que hablan es de las esteras químicas. Y me comenta que como que no tenía sentido común lo que estaba diciendo y que si uno ve, esto la verdad que me pareció ridículo, pero me dice que si uno ve el vapor de agua es porque las condiciones atmosféricas te permiten ver el vapor de agua. Que en realidad me dice que ese vapor de agua siempre es constante. O sea, me dice que las centrales eléctricas siempre emiten la misma cantidad de vapor de agua y algunos días uno la ve y otros días no. Esto es como si vos te vas a hacer una taza de café, viste que vos ves la pava hirviendo, vos la ves hirviendo cuando está saliendo vapor de agua, no es que unos días la ves hervir y otros días no. Entonces, este comentario que recibí es ridículo y explica bien el estado en el que se encuentra el activismo contra la geoingeniería, donde aceptar la realidad de el agua evaporándose es imposible, porque dentro del activismo contra la geoingeniería hay mucha información falsa y muchos están bajo hipnosis de la disidencia controlada. Así que Cielos Limpios me dice algo que es completamente ridículo, que es esto de que las torres de enfriamiento siempre emiten la misma cantidad de agua. Y obviamente esto no es así. Vos ves que emiten más vapor de agua unos días, en unos momentos, y en otros días menos. Y cuando vos ves ese vapor de agua es porque están emitiendo más vapor de agua, no porque lo ves por las condiciones atmosféricas. Es algo que no tiene sentido. Y es sentido común lo que estoy diciendo. Así que quería que quede claro que no comparto lo que dice Cielos Limpios y que necesitan entender cómo funciona el agua evaporándose, nada más, así de simple. Y lo mismo me pasó también con Marcos Mecineo, que directamente me bloqueó en Instagram. Así que imagínate que no es fácil transmitirle esto a gente que ya está en el activismo contra la geoingeniería. Algo tan simple como el agua evaporándose. Así que esto también me parece un tema muy importante que quede claro que el problema no es solamente lo que está ocurriendo con el clima, sino también toda la manipulación de la información que hay y la censura y las operaciones psicológicas y la disidencia controlada. Todo eso es parte de lo mismo. Y Marcos Mecineo tiene bastantes seguidores en Instagram y les podría compartir esta verdad, que es algo obvio que está pasando, y sin embargo no lo comparte.
y él sube videos de estas emisiones de vapor de agua y no explica de dónde provienen. Y los seguidores le comentan de dónde es y él no dice nada, a pesar de que ya sabe de que yo le compartí esta información y me bloqueó. Él ya sabe que está pasando esto y está eligiendo no compartir esta información. No sé cuál es el motivo por el cual actúa de esta manera. No creo que él sea disidencia controlada. Lo que yo pienso es que se encuentra bajo hipnosis de la disidencia controlada. Es decir, consumió esta información por tanto tiempo que uno le presenta algo que es sentido común y no lo puede ver. Uno pensaría que eso es lo que está pasando, o es algo del ego directamente, donde no puede reconocer que él estuvo compartiendo información falsa, porque esta persona subía videos de las emisiones de vapor de agua y decía que esto era siembra de piso. Yo ya hice un video explicando de por qué esto es ridículo, pero en ningún momento reconoció que está compartiendo información falsa. Y esto no es algo menor, ¿me entendés? No es que yo estoy criticando esto porque tengo ganas de criticar a otro activista y porque quiero competir. No, esto tiene que ver con que es una información que es clave. Si vos no entendés esto, no entendés la geoingeniería. Y si vos sos un líder dentro de este movimiento, te tenés que asegurar de que los que te siguen tengan la información bien. No les puedes estar compartiendo cualquier cosa. Así que me parece importante que quede expuesto la manera en la que está actuando esta persona. Y como digo, no conozco cuáles son sus motivos para estar ocultando esta información o para no querer entender lo que está pasando. Pero comparto esto también para que quede claro que en este momento en Argentina soy la única persona que está hablando de este tema. Así que es una situación rara. Pero aún así, por más que sea el único, no voy a dejar de hablar de este tema y no necesito que alguien me dé like o me siga para yo saber que esto es verdad, porque lo puedo ver con mis propios ojos cuando voy caminando a la central eléctrica de mi ciudad. Así que desde ese lado tengo bien en claro qué es lo que está pasando y me voy a encargar de compartir toda esta información que me cambió la vida, que encontré en este canal de YouTube de Weather War 101. Y yo creo que esta es información que todo el mundo debería saber. No es algo para algunos sí, otros no. Esto va más allá de cualquier grupo político, sexo, edad, nacionalidad. Esto es como más allá de todo, ¿me entendés? Esto es algo que afecta a todo el mundo. Por eso este es un movimiento, esto es una causa que nos puede unir a todos, ¿me entendés? Entonces, nada, mi objetivo es compartir esta información que voy a traducir de este canal de YouTube. Y la verdad que yo sigo aprendiendo sobre este tema. Pero si hay algo que estoy seguro es que la lluvia que tenemos, el agua de esa lluvia viene de las centrales eléctricas. Eso es algo que estoy absolutamente seguro. Y no es una teoría o una hipótesis, sino que es algo que se puede verificar. Así que voy a cerrar este primer podcast con esta idea y espero hacer este podcast una vez por semana. Creo que está bueno este formato para explayarme un poco más y, y terminar de que cierren algunas cosas. Porque a veces yo en Instagram subo y es un formato donde todo es más corto, que está bueno para algunas cosas, pero para profundizar está bueno así también. Así que, bueno, sigamos. Cualquier cosa me pueden mandar mensaje en Instagram o hay otros medios de contacto en guerradelclima.com. Así que eh, voy a seguir compartiendo esta información y que es importantísima. No se me ocurre en este momento algo más urgente que este tema. Así que me voy a encargar de darle la mayor visibilidad que pueda. Así que bueno, nos vemos la próxima, en la semana que viene y adiós.